con el falso argumento de que el país, y particularmente Codelco, no tenían los recursos para hacerse cargo de nuevos yacimientos, en mayo del 92 se presenta la ley 19.137, que logró traspasar a las transnacionales mineras los yacimientos de Codelco que no se encontraban en explotación, entregando más de 300.000 hectáreas de concesiones mineras a empresas extranjeras. Esta ley, que contó con la aprobación en ambas cámaras, tanto de la derecha como de la concertación, permitía además a Codelco asociarse con mineras privadas para explotar nuevos yacimientos, cuestión que al poco andar no trajo más que deudas a la estatal y cuantiosas ganancias a las transnacionales. Mire, este es el caso de corrupción más grande que hay en Chile. Porque ¿por qué un gobierno acepta eso? ¿Por qué los gobiernos de la concertación aceptaron que en sus periodos viniera esta verdadera avalancha de empresas extranjeras a apropiarse de las riquezas nuestras? Quienes han mandado en Chile han, en su fuero interno, nunca diciéndolo públicamente, han renunciado a la independencia y soberanía del país Chile. Armando Uribe lo conocimos, él nos pidió que fuéramos a acompañarlo y le entregáramos documentación estadística para una entrevista que iba a tener con el Mercurio. Y él denunció ahí lo siguiente: cuando le planteamos el tema del cobre a Elwin reaccionó diciendo así: "Shh, de ese tema no se habla". Una de las grandes innovaciones que se hacen en la reforma tributaria de Alejandro Foxley, se pasa de tributar sobre la renta presunta a la renta efectiva. ¿Qué significa que sea renta presunta? Significa que Impuesto Interno estima las utilidades del inversionista y le aplica un impuesto. Si pasamos a la renta efectiva, Impuesto Interno solo puede cobrarle impuestos en la medida que existan realmente utilidades. Y a partir de esa reforma tributaria, del 93, nunca más, y durante 10 años, las compañías multinacionales tuvieron utilidades. La otra fue introducir la idea del costo de pertenencia. Cuando yo uso un recurso que no es renovable, lo que yo hago es agotar el recurso. Lo que hoy día estoy sacando, mañana no lo podré sacar. Por lo tanto, yo tengo que compensar al dueño de este recurso por esa pérdida. Pero en vez de pagárselo a Chile, se lo pagan a sí mismos las compañías multinacionales. Porque aquí hubo figuras de la concertación, como don Francisco Cumplido, abogado, que trabajó para las multinacionales, que hizo la fundamentación jurídica de esto, sobre la base de las concesiones plenas, que le permiten pensar que el recurso ya no es chileno, sino que del inversionista extranjero. Estas son las transformaciones que permiten, entre otras tantas, como los precios de transferencia, como el hecho de que no refinan el cobre en Chile, como las pérdidas en los mercados a futuro, etcétera, que les permiten disminuir de manera considerable sus utilidades y en consecuencia aportar al Estado de Chile una prácticamente despreciable en términos de la cantidad que producen de impuestos. Codelco con el 30% aporta por lo menos 4 o 5 veces más que las compañías multinacionales. Por esto, solamente por esto, Chile debería ser considerado el país más corrupto de América Latina. Recordar que cuando asumió Patricio Elwin, cuando se fue Pinochet y asumió Patricio Elwin, comenzó la concertación, la producción de cobre estatal era del 70% versus el 30% de la producción privada. Cuando se fue Bachelet, es decir, cuando terminó la concertación en el gobierno, era exactamente al revés. 30% de producción estatal, 70% de producción privada. Se habían invertido los papeles totalmente y por lo tanto hubo un proceso de privatización de las minerías. El principal lobista de las mineras ha sido gerente de desarrollo de Codelco durante el primer gobierno de la concertación, asesor directo del presidente de la República durante el segundo gobierno de la concertación, asesor directo del presidente de la República durante el tercer gobierno de la concertación y asesor directo de la presidenta de la República durante el cuarto gobierno de la concertación. Y el último acto administrativo del último gobierno de la concertación
fue nombrar a el principal lobista, junto a otros secuaz que tiene, como directores de Codelco en los cupos que correspondían a la concertación. Mira, el cobre se va a acabar. Hoy día no estamos gastando el cobre para que los señores de las grandes empresas multinacionales se lo lleven a manos llenas y por cantidades estratosféricas, mientras la educación en Chile no está financiada. Pero el cobre se va a acabar. Y cuando se acabe el cobre, ¿con qué vamos a financiar las necesidades del desarrollo en Chile? Si hoy día no cambiamos cobre por inteligencia, no cambiamos recursos naturales por inteligencia creativa, para que con esa inteligencia creativa podamos en el futuro tener un mejor estándar de vida, un mayor crecimiento económico, entonces no nos podemos quejar de que en los próximos 30 o 40 años Chile tenga condiciones sociales mucho más precarias de las que tiene hoy día y que no son muy buenas tampoco, digamos, ¿no? Marcel, la propuesta es entonces que estos dinero... Para que pueda hacerse posible la elevación del nivel de vida del hombre y la mujer de nuestras tierras, de nuestras patrias, se necesita que estos países sean dueños de sus riquezas fundamentales. Por eso nosotros hemos señalado al imperialismo como el enemigo número 1. No era Chile quien bebía de su savia, no eran los mineros. Que Chile es un país de enormes recursos naturales, ¿no? Y ciertamente en la medida que no ha desarrollado un sector industrial moderno y competitivo, ha tenido que trabajar siempre sus recursos naturales para la exportación. Entonces el hecho de que se hubiera nacionalizado el cobre significó que el principal recurso natural pasara a control estatal de los chilenos y en esa medida todas las ganancias que pudiera entregar el cobre, los excedentes que genera el cobre, podían ser manejados por el Estado para su inversión y producir el desarrollo que el país necesitaba en esos años. De norte a sur, para organizar al no organizado, para vencer la domesticación y todo lo que signifique la desazón de los trabajadores, para construir ese proyecto del siglo XXI, recuperar el cobre para Chile. Es una tarea fundamental de esta confederación, renacionalizar nuestros recursos naturales. La ignorancia hace una decisión política en Chile. Una decisión política que los políticos corruptos de la concertación han tolerado, han aceptado y se han acomodado y les ha gustado además. Les ha gustado además la ignorancia y la brutalización del pueblo chileno, porque eso les permitía estar ahí instalados en el poder. El principal problema es que la ganancia legítima del cobre hoy día no queda en manos de Chile y los chilenos. Chile no define cuánto necesita producir de cobre cada año, cuánto es lo que quiere recaudar por la explotación del cobre. Y cuando un país como Chile tiene el 40 o más del 40% de las reservas mundiales, tú estás en una posición como país privilegiada, ¿ya? Tú puedes incidir sobre el precio y eso Chile ha renunciado. Eso se ha dejado en manos de las empresas transnacionales. Se están riendo en la cara de los chilenos. Nos están sacando las cosas y nosotros aplaudimos. Si esta es la figura. Yo no sé cómo los chilenos seguimos tolerando una cosa como esta. No sé cómo lo seguimos tolerando. Solo porque no lo sabemos. Por ahí va la cosa. El uso de los recursos. Porque hoy día los recursos que dispone esta región, agua, suelo y mar, están en manos de multinacionales, de empresas privadas orientadas al lucro, a la ganancia capitalista y no a garantizar los derechos de las personas. Coronel, ¿y los precios del cobre es importante en términos de presupuesto, ya que tanto hablamos del presupuesto nacional? O sea, que cuando vienen caídas se preocupa a alguien, es una anécdota, hay vendido ya a plazos, a más de un año, etcétera, el cobre está vendido. Marcel, tú... Bueno, siempre ha sido importante el cobre en Chile como una fuente de financiamiento estatal, sobre todo por la importancia que tiene Codelco, y sobre la importancia que tiene el cobre en general. De las exportaciones chilenas el 50% sigue siendo cobre, ¿no? Sí, el sector minero. Por lo tanto es
Es un recurso estratégico para el desarrollo del país y también es estratégico para las finanzas públicas. 6.000 millones de dólares más o menos entran anualmente, por lo menos en estos últimos años, solamente con el aporte que hace Codelco al presupuesto de la Nación. Sin contar los privados. Sin contar los privados. Claro que los privados aportan 1/3 de lo que aporta Codelco. No, pero por primera vez este año los privados van a aportar más dinero de lo que estaba aportando Codelco. Por primera vez en la historia, efectivamente, la aportó. Pero eso en términos de digamos de volumen, pero por tonelada, sí. por tonelada producida, vendida, sí. Codelco sigue dando 3-4 veces más. O sea, de los privados sacan más y entregan menos. Y dejan menos el país, exactamente. Y en esta oportunidad estarían sacando mucho más y dejarían a lo mejor un poquito más, pero que no se condice con la extracción del recurso. Exactamente. Lo que pasa es que hay que entender lo que el nivel, ¿no es cierto? O sea, pueden dar más, ¿no? Codelco 6.000 millones, estarán dando 7.000 millones. No sé cuántos son las últimas cifras. Pero Codelco tiene el 25% de la producción. Y ellos tienen el 75%. Entonces, por cada tonelada que Codelco produce, le aporta al Estado de Chile 3 y 4 veces más que lo que le aporta una empresa privada con el royalty. ¿En qué momento Codelco quedó con el 25%? ¿En qué momento se dio vuelta la tortilla, como diría mi abuelita Ruth? Gracias a la concertación, pues. Ellos fueron los que operaron la desnacionalización del cobre, porque cuando termina Pinochet, todavía Chile tenía el 80-85% de la producción, Codelco. Y fue precisamente a partir de las reformas tributarias del 93 y los nuevos proyectos de inversión que se negociaron, empezó a incrementar de manera importante la producción privada. Ahora, eso significó una sobreproducción gigantesca de cobre en el mundo y bajó el precio y Codelco perdió una cantidad enorme de recursos y el Estado de Chile simplemente por la tremenda influencia que tuvo el aumento de la producción privada de cobre en Chile, y eso que fue superior al aumento del consumo, de la demanda. Y eso se recuperó recién el año 2003, 2004, donde efectivamente empieza muy fuerte la economía china a demandar más materia prima y se generó el efecto contrario. O sea, empezamos a tener menos ingresos, o sea, menos oferta y por eso subió el precio. ¿Por qué gente tan inteligente se pega ese condoro de incrementar algo que no tenía demanda, que en el fondo nos bajaba el precio, o sea, le bajaba los recursos al Estado? ¿Por qué? ¿Qué suma sacaron, digamos? Pero eso no es todo, porque es una parte de la historia. La otra parte es la reforma tributaria que hace Foxley en el año 92, 93, no me acuerdo exactamente cuándo es, que le permite a las empresas multinacionales pasar de tributar sobre la renta presunta a la renta efectiva. ¿Qué significa esto? Que ellos, antes de esta reforma tributaria, podían, Servicio de Impuestos Internos, estimar más o menos cuánto era la ganancia de las empresas y le cobraba un impuesto. Ellos no podían esconder eso porque las ventas tú no las puedes esconder. Entonces, sobre las ventas que tenían las empresas se estimaba más o menos cuánto eran las utilidades y el Servicio de Impuestos Internos le cobraba impuestos. Eso se hizo durante todo el tiempo de Pinochet. Con la reforma pasan a tributar sobre la renta efectiva, es decir, sobre lo que realmente tenían como utilidades. Y empiezan las finanzas creativas. Y ahí empiezan las finanzas creativas. ¿Qué pasó? Durante 10 años no declararon impuestos, no declararon utilidades, pérdidas. No pagaron impuestos. 50.000 millones de dólares de pérdida para el Estado de Chile. Y si a eso le agregas que durante ese periodo se produce toda esa avalancha de producción privada, significa una caída del precio del cobre y una pérdida doble también para Codelco. Lo único que hemos hecho nosotros con las empresas privadas en el cobre es perder y seguir perdiendo. Y eso es lo que está aconteciendo ahora con esta famosa operación que Codelco le va a comprar. Pero alguien le encontrará algo bueno a la cuestión, digamos, por algo se hará. Algún maletín negro lleno de dólares será suficiente para estas operaciones. Porque esto no se explica sino por corrupción. Esto es solo corrupción, no hay otra explicación. El país no gana nada con esto. Solo hay que suponer que hay operaciones corruptas. Pero algunos dirán ganó empleo. Ni siquiera, o sea, son externalidades, pero no le llega al país, son externalidades positivas, pero muy particulares. Y efectivamente también muy sesgadas a un cierto rango geográfico. De hecho, a nosotros con Franco Parisi nos tocó hacer un estudio con respecto a la percepción del cobre en la economía real de los chilenos. Y resulta que la gente, sobre un 55% de la gente dice que el cobre esté bien o mal, a él en su bolsillo no le afecta, como que no lo ve.
a excepción, y eso estamos hablando de un estudio que se hizo en el Gran Santiago, lo más probable es que si lo empezamos a llevar a diferentes ciudades donde hay, ¿no es cierto?, mayor vinculación al aspecto minero, esa sensación variaría, pero en estricto rigor la sensación de calle, de tufo que decimos, ¿no es cierto?, es bajo la aportación. Entonces, la verdad que aquí no se entiende mucho esa derivación de dinero. Que en Calama hay manifestaciones encabezadas por el alcalde, porque en realidad el aporte del cobre a Calama, que es una ciudad desértica, sin grandes inversiones en infraestructura, separa la minería, digamos. Debería ser una ciudad elite en este país. Ahí se produce la gran riqueza de Chile y sin embargo no es, en términos de infraestructura, de parques públicos, de universidades, prácticamente es la pobreza misma. Entonces uno no entiende cuál es la vinculación. No llega porque la manera de llegar, ¿cómo se llega, cómo se produce este famoso chorreo? Hay dos mecanismos, los impuestos y el empleo. ¿Hay chorreo? O sea, no hay chorreo, pero te digo, ¿cómo opera? Si existiera, ¿cómo tiene que operar? Pagando impuestos, o sea, las empresas operan, pagan altos impuestos, esos impuestos entran al gobierno, el gobierno gasta en educación, salud, vivienda, infraestructura, y ahí de esa riqueza que se genera, se distribuye hacia el país. Y por el otro lado es empleo. Y estas grandes mineras pagan muy pocos impuestos, ahora están pagando exclusivamente por el valor del cobre que hay hoy día. Durante 10 años, con precios de 100 centavos de dólar la libra, podían esconder todas las utilidades y no pagar impuestos. Ahora no pueden. Todos los mecanismos que ellos utilizan para esconder utilidades no les funcionan 100% porque el precio está muy alto. Entonces ahora están pagando impuestos, pero muy bajos impuestos pagan en relación a lo que producen. Entonces no opera el mecanismo de los impuestos. Y en empleo, las mineras te aportan un 0,4% de la oferta de empleo en Chile. Prácticamente nada, 400.000 empleos, somos 8 millones de trabajadores. ¿Qué es lo que es en términos de empleo? Por lo tanto, no opera el chorreo, el mecanismo no funciona con las grandes mineras. Oye, San China sí. ¿Cómo? San China. O sea... Sí, claro, o sea, nosotros... sin China operando como opera, otro gallo cantaría. O sea, de hecho hoy día tuvo un incremento del 2% del valor de cobre porque simplemente China, los resultados fueron positivos. O sea, hoy día... un quintil de nuestra producción, o sea, el 20% de lo que nosotros producimos va directamente a China como nación que está demandando esa cantidad de insumos. Y el otro gran porcentaje importante de distribución de este porcentaje se va a la economía emergente. Por ejemplo, en Europa desarrollada, donde muchas veces nosotros creemos que se concentra fuertemente esta inversión, alcanza con suerte un 5,3% de la inversión de demanda que ellos tienen con respecto al cobre. O sea, son hoy día, es China y la economía emergente los principales motores en los cuales está permitiendo que el commodity de cobre como precio esté altamente cotizado. Pero también es importante decir al respecto que el cobre es un recurso estratégico en el desarrollo moderno, digamos, porque no hay ningún instrumento tecnológico que no utilice el cobre, ¿no? Los automóviles, los computadores, etcétera. Y eso es interesante decirlo porque mucha gente sostiene, algunos que han promovido la privatización de Codelco, que este es un recurso que podría ser sustituido fácilmente. No es así. Fíjate que se ha sustituido en el cable, en la transmisión eléctrica por la fibra óptica y se ha sustituido el cobre de cañería por el PVC. Y sin embargo la demanda viene creciendo sistemáticamente y tiene que ver con el problema, con el uso del cobre en la transmisión eléctrica y en todos los mecanismos, en todos los instrumentos tecnológicos. Por lo tanto, es un recurso sustantivo y fundamental en todo el desarrollo. Chile puede sacar muchas ventajas de eso. Tenemos el 50% de las reservas mundiales. Por lo tanto, es una tremenda riqueza. ¿Y el litio? El cobre está en suelo chileno, pero no es de Chile. Es extraído por mineros chilenos, por trabajadores chilenos. Y por más que ellos le den buenos bonos, que se los gastan en hartas leceras, no se quedan con el cobre. Chile no se queda con el cobre. Se estima que aproximadamente entre 30.000 y 40.000 millones de dólares se llevan anualmente, porque ustedes saben que ellos se llevan el concentrado, ¿no? Se lo venden a sí mismos, estas empresas, a precios de transferencia que son inferiores a los que Codelco vende.
Pero además se llevan gratis el oro, el molibdeno, la plata y un conjunto de otros. Se lo llevan gratis. Se llevan gratis recursos que son estratégicos para el desarrollo tecnológico de la humanidad. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué permitimos eso? ¿Quién autorizó eso? La dictadura y después la concertación. La concertación no puede hacerse la inocente en esta materia, porque cuando termina la dictadura militar el 90% del cobre era producido por empresas chilenas, Codelco. Después, reformas tributarias de por medio, inversiones autorizadas, ventas de yacimientos. Hoy día el 70% de la producción en manos extranjeras. ¿Qué es lo que dejan? ¿Cuál es el beneficio? Porque nos dicen, bueno, la inversión extranjera, hay que sacarse el sombrero y decirle, mande, patrón, mande, patroncito. Porque todavía vivimos como la herencia colonial. Esta es la colonialidad expresada en su máxima dimensión, ¿no? Traer empresas extranjeras que extraen el cobre dan 0,3% del empleo. Nada más que estadísticamente despreciable, igual a cero. Si lo aproximamos al entero, es cero. Su aporte al empleo en Chile es prácticamente inexistente. Pagan menos impuestos que Codelco, con el 70% pagan 1/3 de los impuestos que Codelco recibe, que Codelco paga al Estado. No se hacen cargo del problema ambiental que dejan, destruyen el agua, contaminan el agua, se usurpan el agua, ¿no? Tienen el norte desertificado, doblemente desertificado. Si ya era desértico, pero ya las capas subterráneas las están desertificando también con la producción minera. ¿Y qué pagan en compensación? ¿Qué es lo que recibe Chile en compensación por eso? No recibe nada. No recibe nada. Nosotros perdemos y perdemos. Saldo ni siquiera es cero, es negativo. Entonces estas empresas multinacionales lo que tienen que hacer es irse. Y nosotros tenemos que recuperar el cobre, volverlo a renacionalizar. Porque esos recursos son estratégicos para la educación, para la salud, para la previsión. La previsión que es otro negocio desalmado. En Chile, cuando hablamos de la patria, hablamos del 18 de septiembre, hablamos del 21 de mayo, de la bandera chilena, de la selección chilena de la roja, pero nunca hablamos de nuestros recursos naturales, el cobre, el litio, el agua. Hoy día esos recursos se los llevan empresas multinacionales. El cobre permite que las empresas extranjeras se lleven 40.000 millones de dólares todos los años. Cada vez que esto se va, hay muchos niños, muchos jóvenes que no van a poder educarse. Hay muchas personas que van a ir a un hospital y no van a encontrar el servicio médico que están buscando, porque el cobre hoy día no pertenece a Chile. Cada año perdemos el derecho a educar a nuestros hijos. Cada año perdemos el derecho a dar salud a nuestros ancianos. Cada año perdemos el derecho a tener educación, salud, vivienda. Nosotras y nosotros estamos planteando recuperar el cobre, recuperar el litio, recuperar el agua para que estos recursos sean la base de todos los ingresos y la riqueza que necesitamos para asegurar que todos los niños tengan educación, que todos los adultos mayores tengan salud. Vamos a financiar la vivienda social, esa que se llueve, esa que es de pésima calidad porque está sometida al lucro y al abuso. El derecho a una vida mejor, el derecho a ser respetados, a considerarnos personas legítimas, sujetos de derecho, pasa porque recuperemos los recursos naturales y estén disponibles para el desarrollo de nuestro país. Cuando escribo no compongo, acá mi entorno te habla solo. Pide que político de un contexto político. América Latina le aplicas el corte. Cuando escribo no compongo, acá mi entorno te habla solo.